Hola, ¿qué tal amigos? Qué placer saludarles a todos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales y agradecerles que sigan este canal, que cada que subimos una entrevista estén pendientes, estén haciendo los comentarios y que lo sigan compartiendo. Gracias por estar con nosotros y hoy estamos retomando y rescatando la palabra empeñada. El maestro José Gallegos estuvimos, no sé, hace ya más de un mes y habíamos dicho la última vez que nos vimos, hey, tenemos pendiente trabajo, hay que reverificar qué es lo que están haciendo en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 29 en Tabasco, qué están haciendo, hacia dónde van, qué hicieron para con el inicio del ciclo escolar, cuál es el tema principal. En lo particular, yo traigo el tema de la capacitación para los profesores. En ese tema me voy a quedar mucho, pero hay más cosas. Antes que otra cosa, Un ¿cómo gusto, estás, Gilberto. José? Es un gusto Muy bien, un gusto estar recibirte. aquí contigo y pues cumpliendo esa palabra y ese compromiso de poder tener a los agremiados y a la sociedad en general informada del tema educativo, de lo que acontece no solamente en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, sino también en el ámbito donde se desenvuelven nuestros agremiados, que son las escuelas, que son los centros de trabajo, que son las zonas escolares en las diferentes comunidades que hay alrededor del estado de Tabasco. Recién se terminó el periodo vacacional. No me voy a meter en ese tema, pero el trabajador del CENTE tiene para salir a tomar unas vacaciones bien merecidas de forma digna, le alcanza, le da el tiempo, le da el espacio, le dan los recursos. Las vacaciones son importantes. Ok, pues te comento, Gilberto. Primero, el salario como tal no es igual para todos los compañeros. Ok, ¿Por qué? Porque hay programas de promoción que van ayudando de una u otra manera a mejorar su salario, pero este programa de promoción se va dando en base a la antigüedad que vayas teniendo en el servicio y a los resultados que se dan en un proceso en donde te evalúan una serie de factores y que eso te permite a través de un presupuesto que asignan poder elevar la cantidad de salario que ok, percibes mensualmente. ok. Entonces, esa es una situación. Segundo, es un receso escolar que anteriormente le llamábamos periodo vacacional, que era de 2 meses, al día de hoy ya no es así, Se al día de hoy extraña, oye, se exactamente extraña. Digo, es yo como alumno lo extraño es mucho. muchísima menos la cantidad de días que se le dan de descanso al compañero docente, pero ¿por qué? Porque hay ese proceso de capacitación, de Ok. formación, de fortalecimiento al desarrollo de las competencias de los compañeros y eso hace posible que el compañero llegue con mejores herramientas, estrategias para poderlas aplicar dentro del aula. Vi el calendario escolar y no nos estamos metiendo todavía en temas escabrosos, pero vi el calendario escolar, bien poquitos días de suspensión de clases y prácticamente la misma cantidad de días de suspensión de clases, aparte, la misma cantidad para capacitación, para estar ahí atentos. Antes le llamábamos consejo técnico, hoy no me aprendí el nombre, la verdad, pero sí me di cuenta que es prácticamente uno cada mes, profe. Sí, consejos técnicos escolares. Aquí estás tratando un tema muy importante porque tú al menos haces un análisis real de la valorización que debe de tener el maestro como tal, Claro. pero cuando otros medios agarran y dicen, oye, es que el maestro es flojo, oye, es que el maestro no llega a Híjole, trabajar, y no es eso, el maestro llega a trabajar, el maestro cumple, pero tenemos que cumplir con un calendario escolar que está enmarcado a nivel federal y avalado y aprobado por la Cámara de Diputados y por el Ejecutivo Nacional. Entonces yo creo que eso es importante y de ahí partir a que el maestro es respetuoso de su carga horaria, de los días que tiene que elaborar, pero también es respetuoso de las jornadas de capacitación que les brindan. ¿Para qué? Para poder brindar un mejor servicio educativo. hay una parte con el maestro importante porque lo sabrás y te habrás dado cuenta y algunos amigos se habrán dado cuenta, no somos del apapacho fácil ni del aplauso fácil porque no se vale dar una fanfare, dar una porra a quien no se lo está ganando. El profe Gallegos, maestro José Leónides Gallegos, acaba de tocar el tema de una realidad. Tuvimos un tiempo un profesor que se echó a la hamaca, y cuando digo un tiempo me estoy refiriendo a la década del 70, del 80, que no teníamos un movimiento más allá. Era una forma de hacer un trabajo, era una forma de un trabajo sindical que hasta donde hemos visto en los recientes 10, 15 años se ha ido modificando. No por eso
vamos a estar golpeando y golpeando sin un análisis para ver de qué sucede. Y tampoco vamos a estarles aplaudiendo sin verificar qué es lo que están haciendo. Punto número 1, tienen menos días de descanso. De asueto, yo no me acuerdo cómo se le llama, ya no son vacaciones, hoy receso escolar. Tienen menos días de receso escolar, 1. No sé si fue bueno o malo, pero para los que no sabemos muy bien las cosas, los tiempos de Fox, se acabaron los puentes. Le pusieron fin de semana largo y ya no necesariamente hay puente. Ustedes, los profesores, no hacen aquel puente que teníamos en los 80, que podíamos aventarnos una semana sin hacer nada y nadie decía nada. Pero hoy, reitero y tengo que decírselo a mamá y a papá, son solo 8 días de asueto los que vamos a tener, 8 días de suspensión de clases de manera oficial. Y me voy a meter en 2 días. El 25 de diciembre, el 1 de enero, 16 de septiembre, 2 de noviembre, 1 y 15 de mayo, y me faltan 2 por ahí. No, creo que uno es... Ya me están faltando 2. Y de ahí la carga de los consejos técnicos en donde tienen, ojo, tienen que ir a capacitarse los profesores. Aquí no es una situación de que, pues, ay, yo te paso la firma, porque lo he visto y aquí entre nos lo he vivido. Cuando como profesor te tienen que llamar a cuentas a la capacitación, tienes que ir sí o sí. ¿A qué se arriesga el profesor que no acude a estas capacitaciones? Es un compromiso. Tú bien lo decías, es un calendario oficial, es un calendario determinado para que el compañero maestro en esas fechas pueda capacitarse y hacer un análisis de lo que está enseñando, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también de cómo retroalimentar esas áreas de oportunidades, esos espacios, esos contenidos, esos aprendizajes esperados, en donde el alumno no quedó completamente al 100% desarrollada la competencia y se va buscando fortalecer en esos consejos técnicos de qué manera pudiéramos abordarlo con la experiencia, con las vivencias que tienen los demás compañeros. ¿Qué sucede en esos consejos? Está completamente prohibido e imposibilitado que se falte el compañero docente. ¿Cuándo pudiera ser una falta? Ya cuando sea una situación muy particular, muy específica, extrema, de enfermedad extrema, que el compañero pueda tener, bueno, ese documento que lo avale de licencia médica debido a la enfermedad o a la gravedad que pudiera tener. Pero en verdad los compañeros comprometidos asisten, llegan, se capacitan y esa capacitación la bajan a las aulas, que yo creo que es muy importante. Ahora, hay que tomar en cuenta varias cosas. Hay escuelas en donde no ha cambiado mucho. No sé, José Gallegos y Gilberto Quesada fueron a unas clases de primaria donde éramos 45, 50 chamacos. Hay lugares en el país que sigue habiendo una cantidad enorme de niños en las aulas de clase. Estar con, lo voy a vender barato, 40 chavitos de tercero, de cuarto, de tercero de secundaria, con ese movimiento hormonal, con esa energía que traen, con todo eso, yo no me aviento a estar al frente de un grupo con una bola de chamaquitos que ya quieren salir, que acaban de comer azúcar, que acaban de comer la fruta, la verdura y que traen todas las energías y ponerlos concentrados en una materia que a lo mejor ellos no les es atractiva y yo como profesor tengo que tener esas herramientas para hacerle atractiva la clase y que no se me disperse el grupo. Eso se necesita de algo y otra cosita. De vocación. Yo creo que de vocación, el poder tener ese amor hacia el profesionalismo que estás desarrollando, hacia esa profesión, de poder enseñar, de poder decirle a los alumnos de que están viendo las mejores estrategias y la mejor forma de poder aprender, y eso se desarrolla con ese amor que tiene el compañero, la compañera, maestra, maestro, para poder desarrollar sus actividades. Yo creo que es importante desde este punto de partida el volver a retomar esa valorización que tiene el magisterio, porque si estamos hablando que desde hace algunos años estamos recomponiendo nuevamente el tejido magisterial, en donde tenemos que focalizar al docente como el eje principal en una sociedad y en una comunidad, en donde era ejemplo y en donde todos era los autoridad. exactamente, todos los que convergían en la localidad llegaban a pedir ese consejo, esa ayuda, ese apoyo, esa motivación del maestro que vuelva a resurgir. ¿Y cómo va a poder volver a resurgir? Haciendo realmente
y viviendo a la realidad y que el contexto realmente que se está viviendo en las comunidades lo tenga presente la misma sociedad, el mismo ciudadano y ciudadana. Porque el día de hoy ¿Conciencia del entorno le puedo llamar? conciencia del entorno y de lo que está pasando alrededor de ese entorno, porque esto es un cambio actitudinal hacia Oh. dónde lo queremos llevar. Siempre hemos dicho de que no podemos erradicar un problema si antes no prevenimos para que no suceda ese problema. Y hoy se tiene que prevenir. Se tiene que prevenir desde la familia porque ahí inicia la educación para que en el contexto, cuando llegue el niño o la niña a la educación, al proceso educativo, en donde se va a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, llegue con los valores fortalecidos, actitudinales, para aprender, pero para compartir y para hacer un ambiente armónico dentro, no solamente del contexto escolar, de la escuela y de todos los ámbitos en donde se desenvuelve el alumno o la alumna. Ok, me llama mucho la atención la capacitación que debe de tener extra, le llaman creo que extracurricular a los profesores. Aquel profesor que es profesor de primero de primaria, la maestra de sexto de primaria, también tiene que estar capacitada para otro tipo de ámbitos en donde el alumno, el preadolescente, le va a preguntar algo, porque es el primer contacto, a lo mejor es el sustituto o el complemento de la figura de autoridad, a lo mejor es una figura de confianza, y cuando te preguntan si eres el maestro de historia y te preguntan de álgebra, debes de estar capacitado también para ello. ¿Cómo andamos aquí en Tabasco en ese tema de la capacitación extra que deben de tener los profesores? Primero comentarte, todo profesor que ama su vocación se prepara, fortalece esa parte académica para poder enseñar mejor, pero aquí viene lo más importante. Cuando manejamos un grupo de alumnos, los grupos no son homogéneos, son heterogéneos. Hay diferentes niveles de aprendizaje y de acuerdo a cómo llegue el alumno, el compañero maestro es como planea. Y dicen, a ver, el maestro trabaja de 8 a 1, hablando de un maestro de primaria. No, Sí, pero no, solo en amigo, el aula. en el aula, pero el maestro tiene que llegar a revisar tareas, tiene que llegar a hacer su planeación, tiene que llegar a diferenciar y hacer actividades diversificadas. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen diferentes niveles de madurez cognitiva. Entonces no puedes colocarle a una misma actividad con el mismo grado de dificultad a todo el grupo, sino tienes que variar. Esa es la especialización y la vocación que tiene el compañero docente para poder decir se está brindando y está desarrollando realmente lo que le corresponde. A ver, Juan, profesor Gallegos, ustedes desde la cúpula, viendo a los trabajadores, ustedes ya saben quién sí tiene esas capacidades y a quién les hacen falta esas capacidades para cumplir con ese papel. Hay procesos y yo creo que dentro de esos procesos, en el momento en que iniciamos el sistema educativo mexicano, en donde tenemos que entrar por un proceso de admisión, y ese proceso de admisión no solamente verifica la cantidad de conocimientos o habilidades que pudiera tener en referente a la parte académica del docente, analiza también la experiencia profesional, los cursos que han llevado, la forma en cómo se ha desempeñado en su práctica educativa. Entonces tenemos que poder demostrar antes de que estamos aptos y capacitados para poder estar frente al grupo y para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ya una vez que estás dentro del proceso educativo, aparte vienen estos procesos de promoción que te comentaba, que se dan de dos formas, de forma horizontal para incrementar económicamente tu salario, pero también de forma vertical para cambiar de función, hablando que el docente puede pasar a ser director, un director ser un supervisor y un supervisor un jefe de sector. Son diferencias en donde cada uno de esos procesos te conlleva a ser evaluado, pero no solamente evaluado en lo que tú puedas tener en tu mente, no, sino en cómo te desempeñas, en qué actitud tienes, cómo te desenvuelves, qué logros has obtenido durante tu periodo de experiencia laboral. Y todo eso cuenta, te da un puntaje para poder determinar si realmente ameritas el cambiar de nivel o el cambiar de función. Y se nota desde el área de la supervisión. Yo soy el supervisor y me doy cuenta que el profesor A está muy fuerte en esta materia y tal vez en la materia B, a este profesor le hace falta que le apretemos un poquito y que lo pulamos. No me voy a meter en broncas porque sé que hay quienes dicen, es que el profe Gallegos tiene sus consentidos. Yo tengo dos regiones que me gustaría que me comentaras
a los amigos de las plataformas porque son zonas de un altísimo impacto. La zona de la Chontalpa Chica, las zonas indígenas, cómo están trabajando los profesores en la Chontalpa y cómo están trabajando los profesores en los ríos. Sé que tú los ves parejos a todos, pero hay quienes me están diciendo que tienen un despunte y un liderazgo muy importante. Zona Chontalpa y zona Ríos. ¿Podemos comentar algo al respecto de estas Sí, zonas, de estas ve, áreas? ve amigo Gilberto, yo creo de que hay particularidades, o sea, al final de cuentas no solamente en las zonas, en las comunidades, en los municipios, hay contextos parecidos, pero diferentes a la vez. O sea, tienen ciertas similitudes, pero hay diferencias en cuanto al grado en cómo se va desempeñando y se va desenvolviendo. Hay comunidades de extrema pobreza, hay comunidades que tienen o sea, un desarrollo o un nivel adquisitivo en donde los alumnos pueden comprar los materiales y otros en donde el alumno tiene que buscar la estrategia, el padre de familia, el mismo docente, para que esos materiales que no se pueden comprar sean utilizados de la misma naturaleza o del contexto en donde se desempeñan. Y hay que decirlo, la región de los ríos es una región más apartada, es una región en donde no tenemos todas las bondades y ventajas urbanas que pudiéramos tener en el centro o en la Chontalpa, pero también es una región en donde el maestro se esfuerza más por rendir. ¿Por qué? Porque no tienes esos insumos de área de confort. Ok. De decir, a ver, como aquí lo tengo todo alrededor, no pasa nada si le pido que lo compren en una papelería o en un Ah, ok. supermercado. Entonces, como allá son zonas un poco más marginadas, son zonas alejadas también, porque Tenosique, Balancán, tiene comunidades muy dispersas, muy alejadas. Pero Tenemos hasta que allá jugar, llegan. sí, hasta allá Pero hasta allá llegamos. llegan, ese es el punto. Llegan y no es que sea de otra forma. Tengo el reporte directo. Gil, los maestros de la Chontalpa y los maestros de los ríos están despuntando. Fue lo que a mí me dijeron. Y yo me quise sacar la vuelta y decirle, oye, y los de Cárdenas y los de... Me dicen, no, no, espérate, no te metas ahí. La gente de Cunduacán, la gente de Comalcalco, la gente que está atendiendo en la zona de Nacajuca, están haciendo muy buen trabajo. Los profesores de los ríos, que tú comentaste ahorita, de Balancán, de Zapata y de Tenosique, están haciendo muy buen trabajo con los niños. Y yo le dije, oye, estamos a medias vacaciones, ¿de dónde lo sacas? Dice, del ciclo pasado. Sacaron muy buenos chavitos de secundaria, de primaria a secundaria. Y de la secundaria mandaron muy buen material humano, material educativo, materiales, vaya, el capital humano que está sacando de esos niveles está siendo de calidad. Me lo están reportando a mí. No sé si estemos entrando en un choque de ideas, No. pero lo que tú me estás diciendo es muy válido, pero yo reinsisto, en estos dos puntos que están haciendo muy buen trabajo, me dicen. Ve, yo considero que el trabajo es bueno de todos los compañeros, pero hay unos que aplican más sus habilidades por las necesidades que se dan en el contexto Oh, que ya. otros que lo tienen más fácil. Ok. Y es la comparación. Por ejemplo, no podemos comparar educación regular con educación indígena, pero educación indígena tiene una vertiente muy importante, que cuando se da este proceso de enseñanza de la lengua indígena de la manera correcta y de la mejor manera, son alumnos que Se pueden nota. aprender rápidamente otro idioma como el inglés, el francés o el alemán, cosa que no lo puede desarrollar tan fácilmente un alumno de escuela regular. Porque el que está de aquel lado, él ya trae el alma materna, El lenguaje, el así es, idioma de materno, raíz materno y ajá, el castellano. Él efectivamente, ya va ganando. de entrada. Él ya va ganando de entrada y encima con las habilidades de los profesores puede entender y aplicar un tercer idioma. ¿Sí? Y es más fácil para ellos porque ya tienen el desarrollo, en este caso, de las gesticulaciones que Lo tienes que hacer físico. con las lenguas y de Ok. la salida de aire y la entrada de aire. O sea, eso es importante. Ahora, yo creo que todos los docentes se esfuerzan en poder desarrollar y sacar las mejores generaciones, los mejores alumnos y alumnas. El detalle aquí está también en el compromiso de todos los agentes educativos, porque podemos tener excelentes docentes, excelentes maestras y maestros, pero si atrás de ellos no hay agentes educativos como padres de familias, madres de familias, hermanos, como una comunidad o una sociedad que abone al fortalecimiento de esos aprendizajes,
entonces estamos trabajando a medias. Muchas veces dicen, y eso te lo quiero decir porque es lo que sucede regularmente, cuando un alumno en un grupo sale con excelentes resultados, cuando gana eventos académicos, dicen gracias al papá, gracias a la mamá. No dicen gracias al maestro que forjó a ese alumno, porque el alumno de casa viene, sí, viene con varias habilidades, con varias actitudes, pero todas esas actitudes, si no se fortalecen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula, decimos, la práctica hace al maestro. Y si dejas de practicar algo, con el tiempo se olvida. Tengo en puerta ya la salida de este espacio. Agradecerle a las autoridades y a nuestros amigos del Hotel Viva Villahermosa que nos están permitiendo hacer esta entrevista. Pero no me puedo ir sin el tema de los libros. Regálame lo que tú traigas de los libros, porque yo traigo historias que me pasaron la rata y era imágenes que estaban supuestamente en libros de texto para chavitos, de primaria, de primero, y en realidad eran libros de texto para educación para adultos, secundaria y de adultos, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Entonces, yo no he querido entrar a la polémica de los libros de texto porque simple y sencillamente se lo dejo a los que saben. Y en este caso, ¿qué nos dices tú de los libros de texto? Lo primero, comentarte, desde hace 3 semanas está la situación y la disyuntiva de qué es lo que traen los libros de texto y por qué no compartirlo con el alumno. Nosotros como organización sindical, el CENTE, está promoviendo el artículo 3º constitucional, la Ley Federal de Educación, que marca que la educación en el país es gratuita. Es obligatoria, es gratuita, y al ser obligatoria y gratuita estamos fortaleciendo a la escuela pública, a la educación pública, y para que exista una escuela pública y una educación pública tiene que haber equidad, tiene que haber igualdad, y para que en las diferentes regiones del país, en las diferentes comunidades pueda haber esa igualdad y esa equidad, hay que nutrir de materiales educativos a los alumnos, hay que promover la distribución de los libros de texto, de todos los materiales educativos. El contenido, vámonos al otro punto, que es el tema fundamental del tratamiento. Los libros de texto están hechos por compañeros maestros y maestras por primera vez. Yo siempre lo he dicho, por docentes de banquillo, por aquellos que realmente están sufriendo y viviendo la realidad de lo que sufre un maestro en el aula, con 40, con 45 alumnos y con la diversidad de aprendizaje que tienen. Están hechos por ellos. Por primera vez se toma en cuenta a esos maestros, pero no solamente se toma en cuenta para decir participaron y ya, no. Esos productos, esos proyectos que plasman esos libros están hechos por maestros. Y quiero decirte que orgullosamente hasta el momento hemos detectado a 6 compañeros, maestras y maestras del estado de Tabasco que han participado y que hay proyectos elaborados por ellos en esos libros de texto. Profesores tabasqueños participan en los contenidos de los libros de texto que se están entregando en las escuelas del país. Y comentarte, nosotros como organización sindical formamos un consejo académico en donde hemos estado con maestros, con agremiados, con trabajadores de la educación, trabajadoras, revisando y analizando el contenido de cada uno de esos libros de texto, y en donde estamos llegando a la conclusión de que el ser humano es perfectible y que los libros son elaborados por seres humanos, elaborados por profesionistas de la educación, y que muy probablemente tengan algunos detalles de mejora continua, algunos detalles de áreas de oportunidades en donde se pudiera plasmar a lo mejor de otra manera el aprendizaje que se desea que el alumno pueda obtener, pero que sí están focalizando la realidad contextual en la que vivimos. Hoy en día no podemos tener aislado a la niña, al niño, al adolescente de la realidad, porque nosotros quisiéramos tenerlos en una burbuja en 4 paredes, pero hay medios de comunicación, hay redes sociales, hay radio, hay televisión, y allí el niño, el joven, el adolescente ve cosas que ni siquiera se enteran los padres de familia. Hoy en día necesitamos que no se dejen engañar, que sepan realmente qué es lo que está sucediendo y que puedan discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, de acuerdo a los valores, de acuerdo a mi formación familiar. Es que ya le pusiste el cascabel al gato. El tema pasa entonces por los valores, que no es lo mismo la capacitación académica que estás recibiendo en la escuela. Si tú traes valores firmes, bien construidos,
difícilmente, y aquí lo voy a poner todo entrecomillado, un adiestramiento socialista en contra del neoliberalismo. A ver, espérame tantito. Tú no le puedes hablar de ese tipo de cosas a un chavito de primero de primaria porque no es su contexto. Entonces no puedo yo entrar en una situación a ver qué sí está bien y qué sí está mal. Lo que sí tengo es de que tiene errores los libros de texto y han juntado pilas de... Pero son errores en que, y me voy a equivocar también, Juan, si me permites, profesor, pues un error de dedo, error de sintaxis, error de acentuación, errores de fechas que pueden ser lastimosos para alguien, pero lo podemos corregir. En el momento, si dice que el 25 de diciembre es el Día de Muertos, pues obviamente tú tienes la capacidad como profesor para decir, hey, aquí hay un error. Nadie te va a decir que el Día de Muertos es el 25 de diciembre. Esa es la parte en la que muchos caemos y decimos, ok, adiestramiento político, sí lo hemos visto, allende nuestras fronteras, hay esa alineación política, hay esa alineación partidista. Acá en México las cosas son bien diferentes. ¿No? Y esos errores los podemos utilizar como áreas de oportunidades. Digo, el maestro es muy astuto, es muy inteligente y un error de fecha lo pudiéramos agarrar para reconocer o para verificar si los alumnos tienen esa conceptualización no por memoria, sino por la relación imagen-texto o el esquema mental que se puede hacer de un acontecimiento o un hecho sucedido. Y no necesitas la memoria, sino necesitas el poder contextualizar todo lo referente a la situación que se dio y que el alumno conoce de esa situación. Pues es la hora de decir gracias, de estar más que presentes en el sindicato, agradecerle a los amigos del Hotel Viva Villahermosa que están aquí con nosotros, y es la hora de hacer el siguiente compromiso. Queremos ver, como último, se acaba de cumplir la primera semana de clases. ¿Ya tienes un reporte, ya tienes un mapa, ya tienes una radiografía o nos esperamos para conocer qué es lo que pasa en el primer periodo del ciclo escolar 2023-24? ¿Nos aguantamos a eso? Sí, como gustes, amigo. Y hacemos la revisión. Exactamente, tenemos más o menos ahorita ya un panorama de qué es lo que está pasando, pero creo que sería también importante abonar no solamente a tener el panorama, sino cómo hemos podido utilizar estrategias para que ese panorama vaya diversificándose y cambiando de manera positiva. Órale, me late. Hacemos el compromiso entonces. Claro que sí, muchas gracias. Un gustazo. Profesor Gallegos aquí con nosotros, Leónides Gallegos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, sección 29, aquí en Tabasco, desde el Hotel Viva Villahermosa. Gracias, hasta la próxima.